Más estudiantes de la FECH realizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda, argumentando que la cartera siempre es una piedra de tope cada vez que tienen la oportunidad de negociar con el Ministerio de Educación. Para conversar de este y otros temas, ya estamos con el presidente de la FECH, Daniel Andrade. Daniel, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias por invitar. A ver, protesta donde ustedes culpan al Ministerio de Hacienda por ser siempre el obstáculo, el que no permite un diálogo constructivo con el Ministerio de Educación, pero que también yo recuerdo ha habido críticas hacia el Ministerio de Educación, de alguna manera en que ustedes como FECH y también la CONFECH han señalado que no han escuchado su propuesta y también su visión con respecto a la educación. O sea, nosotros hemos respetado todos los canales formales. Hemos asistido al Ministerio, a la Comisión de Educación, hemos presentado indicaciones al proyecto, pero en particular con el Ministerio de Educación, en muchas de las reuniones se ha llegado como piedra de tope, es que no hay recursos, es que no hay plata, es que Hacienda no... Eso le dice Hacienda, digamos. Eso nos dice el Ministerio de Educación. Pero que Hacienda le mandata, digamos, esa... Sí, que no puede. Y finalmente, o sea, nosotros creemos que hoy día, si Hacienda es el responsable, bueno, que Hacienda también esté presente en las reuniones. O sea, que el ministro Valdés hoy día se haga presente en las reuniones que estamos teniendo nosotros como estudiantes para poder avanzar en algún acuerdo con los estudiantes y el gobierno para poder tener educación pública, gratuita y sin deuda. Pero en ese punto te interrumpo, ¿no le quitaría piso la presencia del ministro de Hacienda en una reunión con la ministra de Educación? ¿No le quitaría piso a la titular de Educación, Adriana del Piano? Eso puede ser, pero hoy día Adriana del Piano nosotros creemos que no ha sido muy hábil, no ha podido guiar bien este proyecto con convicciones claras. O sea, de hecho, yo creo que no ha habido convicción en este proyecto. Por ejemplo, te puedo dar el caso del lucro, donde ellos dicen nosotros vamos a acabar con el lucro, pero después lo concreto se mantienen el lucro en los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Eso demuestra que no hay convicción. ¿Por qué una diferencia con los institutos profesionales y una diferencia con las universidades? No hay una convicción clara de los principios que se quieren impulsar. No hubo convicción tampoco para impulsar la gratuidad. Por eso mismo nosotros hoy día estamos interpelando al ministro de Hacienda para que se abra la posibilidad de discutir la gratuidad más allá del PIB tendencial, que es el indicador que ellos están buscando, que tendríamos gratuidad aquí al 2050. ¿Cómo puede funcionar eso? Porque recordemos un poco qué es el PIB tendencial. Es la mirada hacia un año o un periodo de cuánto crecería Chile o cuánto puede crecer, digamos, un promedio entre el tope y el piso. ¿Y para qué sirve el PIB tendencial? Para algo bien clave, para hacer el presupuesto. Y el presupuesto sirve para asignar los recursos. ¿Cómo se puede ir más allá la educación de este PIB tendencial, considerando que todas las partidas y todo lo que se gasta a nivel del fisco se hace a partir de eso? Mira, hay dos cosas, igual para explicar un poco. Lo primero es que el Ministerio de Educación, desde el 2006 hasta ahora, ha aumentado considerablemente sus recursos. Su recta presupuestaria siempre ha tenido más recursos. Todos los años ha aumentado sus recursos. Sí. Entonces nosotros creemos que es una decisión política. No tiene que ver si la economía está solvente o no, sino que uno puede definir seguir inyectando más en educación y en educación superior, en particular para tener gratuidad y que sea de acceso para todos. ¿Solamente en educación superior? En este caso, sí, porque es la demanda. ¿Y por qué no en la educación básica y prebásica? O sea, nosotros creemos que la educación básica se tiene que fortalecer, sí, pero tiene que haber una discusión del sistema, cosa que este gobierno nunca estuvo disponible. Nosotros nos habríamos estado abiertos a discutir una reforma del sistema completo, desde la educación primaria, escolar y universitaria. Pero lo que hizo este gobierno fue dividir cada una de las reformas, dividirlas con los actores, incluso dividir la reforma de educación superior entre las estatales y el resto del sistema. Entonces creemos que aquí la negligencia, nuevamente, la ministra de Educación toma una definición de que es dividir y no entender el sistema. ¿Negligencia por parte de la ministra de Educación o de la presidenta Bachelet, que finalmente es la que envía el proyecto? Mira, yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad del gobierno y del conglomerado, que es la nueva mayoría, que ha sido un proyecto que ha fracasado como proyecto transformador por no haber entendido que los actores sociales son los que impulsan las transformaciones. Y no solamente mantener esa política entre cuatro paredes, llegando a acuerdos con la derecha, que muchas veces no quiere las transformaciones de fondo. Pero, por ejemplo, respecto al tema del PIB tendencial, si volvemos a esa temática, lo que queremos ahí es abrir también, por ejemplo, la discusión, no sé, impuesto a los más ricos hoy día, a los que egresen y que sean los más ricos en la educación, los que ganen, por ejemplo, más de 1 millón de pesos después de haber estudiado, que retribuyan eso al Estado. Eso hace necesario, no queremos que necesariamente todo sea gratis, porque siempre se ocupa el argumento, no, pero es que los ricos pueden pagar. Bueno, pero que lo paguen en los impuestos. Pero ¿cómo se define quién es el más rico? No por un tema solamente del sueldo, sino principalmente de que estudió, cómo se hace esa división, porque finalmente si pensamos que hay que cobrarle impuestos a los más ricos y que hayan estudiado y que son los más ricos, eso, el más rico en Chile es el 0,10, 0,15%. ¿Podría financiar una gratuidad más allá del PIB tendencial? Sí, o sea, ¿No quedaría corto? Nosotros los estudios que hemos hecho es que se puede. Ahora, de hecho, es una discusión que hoy día estamos dando dentro de la CONFECH, no está zanjada, pero creemos que al menos hoy día tiene que abrirse la posibilidad de parte del ministro de Hacienda, de parte del gobierno, de la nueva mayoría, de Michelle Bachelet, a discutir y generar un acuerdo con los estudiantes para poder avanzar. ¿En ese estudio han podido ver, calcular algún tipo de monto? Porque finalmente estos son números, son cifras, hay un monto. O sea, ¿cuánto es lo que costaba en general? Lo que se ha calculado es que hoy día van a haber
hoy día en la educación superior son 1.200.000 de estudiantes. Ese es el tope máximo que vamos a tener de estudiantes. Probablemente va a empezar a bajar un poco porque hay mucha gente que está estudiando de retorno. O sea, como tiene 30 años y decidió ahora estudiar. Claro. Y eso va a ir disminuyendo lentamente. Entonces, la idea es que la gente que estudia ahora va a empezar a retornar y a entregar los dineros hacia el fisco. Y en eso no me acuerdo bien la cifra en específico, pero era parte de lo que se hoy día es viable. En un inicio el Estado va a inyectar recursos, pero después va a empezar a subir lentamente porque va a haber más gente que ha ido egresando y va a poder aportar más fondos a ese fondo de la educación pública. Aquí hay una propuesta. La propuesta de ustedes es que justamente a través de los impuestos se pueda ir más allá del PIB tendencial cuando se habla de gratuidad. Pero vamos a la realidad, porque cuando se habla de impuestos también se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de subir los impuestos en general para financiar jubilaciones más dignas. También para financiar una salud más digna. Entonces, cuando uno ve la cantidad de problemas y la posibilidad de subir los impuestos, ¿cómo la educación puede ser el primer lugar? ¿Y por qué la educación, no hay discusión en términos de que es importante, pero por qué va a ser el primer lugar frente a otras necesidades de las personas? Yo creo que la educación es relevante porque hoy día, con el nivel de crecimiento que tiene el país, si es que mantenemos la misma matriz productiva y mantenemos solamente vendiendo piedras, vendiendo cobre y no vendiendo alambres de cobre, por ejemplo, para eso se requiere educación. Para eso se requiere que el país entero se logre avanzar en términos de educación de calidad. Claro, pero ¿cómo le dice eso a una persona de 65 años que gana 120.000 pesos? Pero déjame terminar. Entonces tenemos ese avance en educación, pero además de eso, lo que nosotros planteamos acá es un sistema solidario de cooperación entre las personas que van saliendo de las universidades o de los institutos profesionales y que tienen recursos después y pueden retribuirlo al Estado. No es un impuesto a cualquier persona, son a las personas que hoy día acceden a instituciones de educación superior gratuitos y que además tienen un sueldo por sobre $1.000.000. Pero ahí suena como un crédito, no como un impuesto. No es un crédito, es un impuesto para las personas que tienen sobre $1.000.000. Y por ejemplo, si esa persona después en algún momento tiene un mal momento en su vida, no tiene sueldo, no paga, porque es un impuesto a los que tienen sobre eso. Entonces no es un crédito. Es un impuesto a los más ricos, que son egresados de la educación superior y más ricos. Y creemos que está bien, porque todo el resto podría acceder a ese derecho. No es regresivo. De hecho, hay una universalidad y además es progresivo. Entonces creemos que eso es un tipo de política pública que es responsable, que se hace cargo de los problemas y hoy día el Ministerio de Hacienda no ha estado abierto a eso. ¿No han podido hablar con el ministro de Hacienda, con el Ministerio de Hacienda? ¿No han solicitado reunión considerando este punto que finalmente dicen ustedes la piedra de tope? Es decir, la conversación tiene que ser por el lado de Hacienda y no el Ministerio de Educación, por lo que entiendo. Sí, mira, pero igual todo esto que yo te acabo de plantear es una discusión que se está dando dentro del movimiento estudiantil. Porque vemos que hoy día este año es un año sí o sí de cambios. Sí. El problema es que si es que nosotros como estudiantes vamos a jugar alguna incidencia en esos cambios. Y si nosotros vamos a aportar por ganar alguna ganada concreta, finalmente. Porque este proyecto no es estructural. No se hace cargo de la crisis de la educación superior. Eso es una cuestión transversalmente que la comparten los académicos, los funcionarios, los estudiantes. Este proyecto no se hace cargo de la crisis completa. O sea, la deuda, la crisis de las universidades privadas, la crisis que tienen las universidades públicas. El proyecto de fortalecimiento de las universidades estatales tampoco cumple ese caso. O sea, por ejemplo, hoy día el proyecto de universidades estatales es un atentado a la educación pública. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es un atentado. De hecho, hoy día mismo tuvimos una conferencia en que estaba el rector de la Universidad de Chile, yo personalmente como presidente de la FECH y la presidenta de la Federación de los Funcionarios de la FENAFUCH, Miriam Barahona, y planteamos categóricamente que hoy día nosotros sí queremos un proyecto estatal. De hecho, teníamos mucha expectativa en que hubiera un proyecto de fortalecimiento de la educación pública, pero en lo concreto, hoy día este proyecto atenta contra la autonomía universitaria, poniendo una interferencia de 3 personas en un consejo superior. Algo muy parecido a lo que se proponía en la dictadura. 3 personas, digamos, mandatadas desde el Estado. Desde el gobierno. Desde el gobierno. Por ejemplo, podríamos tener una Javiera Blanco, un Joaquín Lavín, personas que abiertamente no están necesariamente de acuerdo con la educación pública, el fortalecimiento, y después podrían interferir la universidad. Porque todavía no está claro cómo se definen esas personas. No, la define el gobierno de turno, directamente. Primero, atenta contra la autonomía universitaria. Segundo, atenta contra la democracia que se ha desarrollado entre las universidades estatales. Dice que las comunidades educativas son de carácter consultivo, explícitamente. Después... no son vinculantes sus decisiones. No son vinculantes. Y eso hoy día en muchas universidades estatales se ha avanzado en eso, a que sean vinculantes. Después, además, abre la posibilidad a flexibilizar las condiciones de los trabajadores que hoy día están en la Universidad del Estado. Y por último, lo que uno esperaba, que era en verdad lo que uno estaba buscando, era que este proyecto fortaleciera la educación pública. Y lo que se entregan son unos fondos transitorios que no representan más del 1,5% del presupuesto de la Universidad del Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pensaron este proyecto así? Yo por eso te decía antes, bueno, es que el Ministerio de Educación, la ministra de Educación, ¿qué ha hecho? O sea, esto como un atentado a la Universidad del Estado. Y lo que viene a hacer es a instalar unos estatutos
un modelo de universidad que se intentó instalar en la dictadura. O sea, podríamos decir que el gran problema de este proyecto en particular, que es una de las aristas del gran proyecto de reforma educacional, es que de alguna manera le ata las manos a las universidades estatales y interviene desde el gobierno, no desde el Estado. Hay que entenderlo así. Hace una intervención desde el gobierno y uno como Estado puede tener ciertas instituciones que sean más afines y estén más alineadas con los objetivos, pero también tiene instituciones autónomas. Ahora, tengo como una duda por ejemplo, acá. el Banco Central es autónomo, el CERVE, el organismo colegiado que de hecho suena como modelo para todos los organismos, pero que no hemos visto ningún avance en todas esas propuestas desde el mundo político. Pero te quería preguntar ahí, porque también desde la visión del gobierno, poner al gobierno de turno como aquel que designa a aquellos que tienen que estar en el cuerpo colegiado de las universidades, viene justamente a fiscalizar desde lo interno y por sobre todo señalar que es el Estado, el gobierno el que va designando en cada ley de presupuesto. Esa es la idea, la gratuidad de la educación superior y de alguna manera salvaguardar esos dineros, es decir, se están gastando bien, que es justamente la gran crítica que ha existido a la educación superior desde hace mucho tiempo. No, pero es que eso en la Universidad del Estado ya ocurre. En la Universidad del Estado ya hay una Contraloría muy fuerte que fiscaliza todos los recursos que se reciben de parte del Estado. Sé que el problema y lo irrisorio es que tenemos, por ejemplo, un ejército que es mucho más autónomo que las universidades con esta propuesta. Siendo que el ejército debería estar mucho más alineado por la ley reservada. Por la ley reservada y porque no tiene una interferencia a este punto. Hoy día se está interviniendo la Universidad del Estado. Se están dando contra la autonomía. Son los académicos los que hoy día están indignados. No solamente los estudiantes. Entonces, yo no sé qué se buscaba con este proyecto. Porque nosotros esperábamos un proyecto que fortaleciera la educación pública, que se ampliara la matrícula de las universidades del Estado, que se instalara un modelo de universidad medianamente acordado, que es piso mínimo. Pero hoy día lo que se viene a hacer es legalizar las juntas directivas de la dictadura. ¿A tu juicio se fortalecía con más facultades, con más recursos o con más conexión con el Estado? Yo creo que con más conexión con el Estado, pero no con el gobierno, me refiero con el Estado, cómo se vincula con los ministerios, cómo se vincula con el Banco Central, cómo se vincula con distintas entidades. Cómo recibe más recursos para poder fortalecerse, porque hoy día con un 1,5%, o sea, no se hace nada en 10 años con eso. Claro, hay que considerar también la investigación, que es un punto clave en la universidad hoy en día. Pero eso ni siquiera lo fortalece. Con suerte vamos a poder construir un edificio más con eso que está entregando hoy día el Estado, lo está vendiendo como el gran avance. Y además que atenta contra los estatutos que las comunidades de las universidades estatales habían redefinido a partir de la dictadura. Quiero retomar el punto de Hacienda justamente en el que tú das, de este 1,5% que es ínfimo finalmente para las necesidades de las universidades estatales en nuestro país. Cuando se quiere llegar a un 60%, un 70%, 80% de gratuidad, ¿puede ser también una piedra de tope el hecho de tener que financiar aún más a los establecimientos estatales de educación superior? Es decir, entregar educación gratuita a quienes quieran y deben estudiar, pero al mismo tiempo entregar dinero a esas universidades. Es que aquí... A lo que voy, el chanchito no es tan grande. Sí. Pero por ejemplo, aquí el problema principal es que hoy día hay universidades privadas que están entrando en crisis, porque como te planteaban antes, hay 1.300.000 de estudiantes. De ese 1.300.000 probablemente hay un porcentaje importante de universidades que entran en crisis. Y que nosotros no estamos de acuerdo, o sea, nos parece negligente, pero eso fue una decisión que ocurrió con el CAE, que se permitió que crecieran las universidades privadas. Y en ese que entran en crisis, lo ideal es que las universidades del Estado puedan recibir a esos estudiantes para que efectivamente sean garantes de esa educación. Y entonces ahí es donde el Estado tiene que fortalecerlas y entregarle fondos para que puedan ampliar su matrícula y que no sean solamente el 15%, porque hoy día cuando se dice que el sistema es mixto, o sea, uno puede hablar de un sistema mixto cuando el 85% es privado y el 15% es estatal. Está desequilibrado finalmente. O sea, no es mixto, porque finalmente la lógica privada hegemoniza o hace que todo el resto del sistema piense en lógicas privadas, de mercado, de competencia. Y lo que viene a hacer este proyecto de la Universidad del Estado, más allá de que no se le entreguen recursos, que eso ya es grave, sino que viene a instalar un modelo de universidad que no fue discutido con nadie. Y que se parece mucho a lo que se quería instalar en dictadura, incluso en el tiempo de Federici. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, conversar sobre educación y también lo que se está haciendo desde las organizaciones estudiantiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitar. Que esté muy bien. Buenas tardes.